qué tan en profundidad conoces el producto o servicio que querés vender y depende de qué tan bien esté definido esto. Un plan de negocios, si la idea a vos te cayó y la tenés bien estudiada, bien analizada, lo podés hacer en 15 días. Planes de negocio más complejos que hay que terminar de pensar, de armar o que la necesidad que pretenden satisfacer no es tan clara de ver a primer vistazo, te pueden llegar a llevar un tiempo más. Además depende, ¿vos dormís 8 horas? Porque eso, bueno, también puede llegar a ser un condicionante, ¿no? Depende del tiempo también que uno le pueda llevar adelante. Vas a tener que hacer un trabajo de ida y vuelta entre el armado del plan de negocios, que es un documento en doc, por ejemplo, ¿no? Un punto doc, que es literal, versus el armado de un Excel. Vas a tener que estar haciendo un salto entre lo literal y el número. Del número vas a sacar más cosas para poner en lo literal y así se va retroalimentando. Y por otro lado también hay una cuestión que tiene que ver con armar el plan de negocios desde un punto de vista de entender el funcionamiento del todo como un sistema y después ir al detalle. O sea, también tenés que estar haciendo ahí un salto entre el bottom-up y el top-down como una forma de entender la dinámica que este negocio te propone. ¿Qué nivel de rentabilidad le tendríamos que exigir al proyecto? Qué buena pregunta. Yo siempre pienso que como mínimo te tiene que dar una rentabilidad que supere un plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta de costo de oportunidad. O sea, ¿vos qué podrías hacer con la plata si no la pones a trabajar en un proyecto productivo? Podés hacer un plazo fijo. Entonces, bueno, la idea sería como mínimo ver que tu producto, tu servicio, tenga una rentabilidad que supere en algo el plazo fijo. Y además, te digo, es mucho más divertido que el plazo fijo, definitivamente. Y trabajar en tu propio proyecto, sobre todo. ¿Alguna otra pregunta? Están tímidos, vamos. Yo tengo una. A ver. Tengo una pregunta desde el haber tratado de escribir el plan de negocios desde un físico. Tarea difícil. Claro, pero tratando de explicar el mercado. O sea, tratando de explicar muchos supuestos de esos, cuando lo que uno está desarrollando, es cierto que tiene que resolver, o sea, caso concreto, cuando nosotros hicimos la emprendedora de manzanas, ¿sí? Sí. La gente comía manzanas, pero vos no tenías ningún dato si la comían, que al día de hoy, pocos lados tenés, si comían de adentro de la máquina, y si la comían con cáscara y si no con cáscara, y que había un montón de opciones, y uno sentía que estaba haciendo algo que era una ciencia ficción, o sea, que estabas dibujando un montón de cosas. Y cuando te decía, pero usted tiene que aclarar el mercado acá, usted tiene que decirme cuál es su marca. Está bien, después empezabas a inventar que la chocolate, que te va a comer un alfajor, que se va a comer un sándwich. Pero ¿qué consejo darías? A ver, la consideración del análisis del mercado tiene que ver con el tipo específico de producto o servicio. En primer lugar, yo lo que pensaría es quién consume esto. Esto lo consume un consumidor individual, es decir, cualquiera que va por la calle puede llegar a tener intención de comer el producto, bueno, la manzana, obviamente. O estamos hablando de un cliente industrial, porque también hay muchos proyectos que no están pensando en venderle a la gente que camina por la Mitre. Están pensando en venderle un servicio específico, particular, determinado a industrias. En el caso de la industria me parece más fácil poder hacer una determinación porque uno sabe que está apuntando a un lugar muy específico. Ahí es donde yo pienso en esto de la exhaustividad, ¿no? Que cuando uno logra encontrar específicamente el producto y lo tenés bien en claro, es más fácil después también poder identificar cuál va a ser tu mercado. No obstante, si el mercado resultara ser esquivo para poder tratar de ver cómo entiendo yo al mercado, hay técnicas del marketing que ayudan, las clásicas encuestas, se puede hacer un testeo a distintos conocidos, uno siempre comienza preguntándole a la familia, a los amigos, le mandas a todos tus compañeros de clase, le mandas mail a todos tus compañeros de laburo, para poder tener una idea del tipo de producto o servicio que uno quiere vender.
si es algo que tiene un mercado bien específico. En el caso de los proyectos que se presentan al IBE 50K, en general tienen una orientación más de tipo industrial. En ese sentido, yo creo que es importante ver, bueno, quiénes son los líderes del mercado, quiénes son sus proveedores, poder saber si uno tiene la capacidad de poder venderle a ese proveedor porque el cliente es un cliente precio sensible, por ejemplo. Entonces, si vos le ofreces algún en cuanto a calidad y precio, la oferta, a lo mejor el costo de cambiar de proveedor no resulta ser tan complicado y bueno, entonces hay que analizarlo desde ese lugar, me parece. Igual no hay una respuesta única ni una respuesta precisa. María Luz. Tengo otra porque vos empezaste diciendo cuando hablaste de los clientes, que no sé si fue de casualidad o porque lo pensaste rigurosamente, que pensaran quién era su cliente en el mundo. Y cuando uno ve después qué pasa, o sea, vos has participado tanto como evaluadora del concurso, es decir, lograr llegar a ser finalista del concurso, pero también has ayudado en todo el proceso que va, una vez que están finalistas, para presentar esos proyectos a la final. Y eso de presentación en los proyectos de la final, creo que hay en el Facebook una charla muy interesante este año que sí, medio entrecortada, que yo, pero que dio Milena Batalla, en donde explicaba qué se siente, o sea, cuál es el objetivo de los que llegan a la final. ¿Cómo es presentar eso frente a 5 o 6 jurados que realmente lo que están escarbando a ver si son disruptivos, si llegan al mundo, si cómo empiezan a volar, o sea, ya se empiezan hay muchas de estas cosas que ya se superaron con la evaluación. Pero vos asistís a los chicos en eso, entonces pido más, o sea, ¿qué consejo darías en ese caso pensando en el mundo? A ver si terminé de entender. Pensando en el mundo, pensando en la evaluación que van a hacer los evaluadores. Mira eso. Claro, bueno, al jurado hay que convencerlo, en primer lugar, así que tienen que ser buenos vendedores desde el momento en que están pensando en ganar el proyecto. Me ha tocado trabajar con algún equipo que finalmente terminó ganando, donde revisamos las cuestiones de la presentación, cómo iba a ser la presentación, entonces sugerí incorporar más números, menos números, no tanto números, como para poder armar una presentación que de alguna manera sea motivante, sea interesante. Y la cuestión de pensar en el mundo es, hoy estamos hablando de un mercado globalizado, entonces en ese sentido no se me ocurre pensar en proyectos que no puedan tener la posibilidad de venderse o replicarse en el mundo, en distintos lugares. Así que es importante también desde ese lugar ver qué se está haciendo en otras partes, ver qué ejemplos podemos copiar de otros lugares. Y la copia no desmerece la calidad de nuestro proyecto. La copia en este sentido puede avanzar en cuanto a que supera algunas limitaciones que puedan llegar a tener proyectos similares que se ofrecen en otros lugares. La copia ayuda a la superación en ese sentido, y siempre tenemos que pensar en el mundo como el lugar donde vamos a terminar vendiendo nuestros productos. No se me ocurre pensarlo, este tipo de proyectos, para un mercado así chiquitito en Bariloche, por ejemplo, ¿no? Tiene que trascender, ¿sí? Si tenemos varias ideas de negocios, todas muy buenas, Sí. proyectos a ser muy rentables todas, ¿cómo nos decidimos por una? Y después, si nos falta un poco más para llegar a la inversión, Sí. ¿cuáles son las fuentes que podemos hoy en día llegar a? Son muchas preguntas, yo no sé si por el mismo precio te puedo contestar. No, son 2 preguntas. Bueno, voy a tratar. A ver, la primera tenía que ver entonces con, tenemos un muchas montón de ideas muchas y ideas. todas son buenas, Todas son buenas. brillantes. ¿Cómo nos decidimos? Algunas no es tan buena y algunas mejor que el resto. Sí. Porque si no, la otra es tirar la moneda y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero hay no algunas es que son mejores, sí. Claro, entonces bueno, la cuestión va a ser también priorizar cuál de todas las ideas es la que ustedes le ven más visos de realidad o más visos de poder concretarse. ¿Cuál es la idea que a sus ojos les ofrece más coherencia para la gestión del proyecto? Imagínense empresarios, imagínense emprendedores, emprendedoras, gente que está resolviendo cuestiones y imagínense ustedes, hagan ese ejercicio de cerrar los ojos y pensar, bueno, ¿cómo sería un día de mi vida si este proyecto está en funcionamiento?
van a tener que decantar por el que sea el más coherente, pero también el que tenga que ver más con ustedes, porque uno quiere trabajar de lo que le gusta también, ¿no? Entonces, que no sea todo ver el proyecto desde el punto de vista de lo que pienso ganar con él, sino también ver si ese proyecto se vincula con lo que a mí me pasa, con lo que yo creo que está bueno poder llevar adelante. Hay mucha gente que conozco que no tiene los proyectos más rentables, pero tiene la gran fortuna de poder trabajar en proyectos que tienen que ver con cosas que los apasionan. Y eso no tiene precio. Laura, perdón, una Sí. cosa más. Perdón, me quedó una pregunta. Sí, pero Sí. es en relación a esa pregunta. Dale, te paso el teléfono. Te vas a tener que acercar acá, me parece. Sí, perdón, en relación a la primera pregunta, ten en cuenta que en las bases está escrito, podés mirarlo, no se premian ideas. Acá no se premian ideas, se premian proyectos. Un proyecto es bastante más que una idea. Y una de las cosas que más se tiene en cuenta es el grado de madurez. Es decir, una cosa es, tengo una idea de hacer tal o cual cosa, y otra cosa es un tipo que tiene esa idea hace 5 años, la viene trabajando, tiene el prototipo debajo de la cama, ya le consiguió plata de la abuela y ya le vendió algo a alguien, es decir, eso se evalúa también, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que no es solo ideas. No Es que si acá es no idea se se premian cae. ideas. Es que si es solo una idea, se cae. Claro, si Es es tan solo- importante lo que está diciendo si es solo Fernando. una idea, Es que si es solamente una idea y el evaluador técnico ni bien descarga, se cae. Tiene un menos uno, no entra. No son muchas, son 2. ¿Viste? Ya me bajaste. Fíjate cuando me bajaste la cantidad. Yo me imaginaba como 15. Y No, segundo, no, bueno, no está son. bien. Te va resultando fácil entonces poder terminarlo. Y en segundo lugar hablábamos Es de una que tiene pequeñas variantes. pequeñas variantes. Bueno, será cuestión de elegir una palabra que a mí me gusta mucho cuando hablo de plan de negocios y pensando también en la estructura que se necesita para poder operar un negocio, es la palabra coherencia. El que te ofrezca mayores visos de coherencia en cuanto a un funcionamiento redondeado. No sé si se termina de entender, no quiero caer en términos técnicos, pero me parece que ese es el que tiene mayores posibilidades. Y hace algo que te guste, ¿sí? Porque eso es vital para poder tener energía todos los días, para levantarte y seguir adelante. En relación, ¿vos tenés más preguntas? No, le solamente terminé de una contestar a aclaración él. lo de él, Ah. porque muchas veces también si son capaces, si ven algo que tiene, si sobre una sola, sobre un núcleo, vos sos capaz de identificar los efectos multiplicativos de ese núcleo, que vos capaz que te enamoraste de este pedacito y estás enfocado ahí, pero realmente podés tener un montón de raíces que echar, está demostrando que eso puede tener un efecto multiplicativo distinto. Entonces es bueno que lo expliquen, porque muchas veces eso es lo que se busca, eso es lo que de alguna forma puede marcar disrupción, y eso es un poco lo que caracteriza muchas veces estos proyectos. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente. Retomando la pregunta, pensando en fuentes de financiación. Bueno, en general uno arranca con fondos propios, ¿no? Ahorros, dejas de salir a comer y qué sé yo, y ese tipo de cosas que uno hace normalmente, comes arroz durante muchos meses y vas juntando fondos que vas poniendo en el proyecto. Por otro lado, premios, ¿no? En este caso estamos hablando de un premio que ofrece unas posibilidades muy interesantes para los ganadores y desde ese lugar es una alternativa de financiación también importante. Ojalá puedan aplicarlo a la implementación o a dar pasos que sean pasos sólidos para poder contratar o armar el proyecto. En tercer lugar, viene la posibilidad de conseguir socios. Obviamente cuando uno consigue un socio hay que tener presente que conseguir un socio es como casarse. Entonces cuando uno consigue un socio tiene que estar dispuesto a casarse con el socio, ¿sí? Es decir, tiene que ser alguien en quien vos tengas una plena confianza y con quien vos puedas construir lo que los abogados llaman, bueno ahora se me olvidó el término, un término en latín, que tiene que ver con la construcción de la sociedad, ¿sí? En ese sentido es importante. Además el socio es también la persona que te ayuda a empujar, a apoyar. Che, dale vos, levántate, vamos, dale. Ya terminaste de llorar, secate las lágrimas, vamos, seguimos adelante. Y en ese sentido no estar solo es una gran cosa,
Uno ve que muchas veces hay ideas de negocios que terminan fracasando porque el emprendedor se cansó, porque el emprendedor terminó agotado, extenuado. Van a ver que las primeras semanas donde ustedes van a estar trabajando, ojalá implementando sus proyectos, van a parar para comer y para dormir y después van a estar tan embalados haciendo tanto que va a ser muy fácil que se extenúen. Entonces, si uno tiene un socio que de alguna manera te está apuntalando y te mantiene la moral en alto, bueno, te vas a sentir acompañado y además podés dividir tareas, podés distribuir responsabilidades. Desde ese lugar también está bueno. No sé, también podemos ver si podemos heredar alguna cosa de alguna tía, algún tío, algún pariente lejano. Es más difícil de lograr esto y también es difícil de lograr la financiación bancaria, porque cuando uno va a presentar un proyecto de inversión a un banco y estamos hablando de proyectos tecnológicos que muchas veces tienen una tasa de riesgo o una tasa de incertidumbre que al banco en general le asusta, se hace difícil poder conseguir la financiación. También podemos conseguir financiación de proveedores, es decir, la clásica que llamamos los licenciados en administración y los contadores, la bicicleta financiera, es decir, pagás a 30 días, cobras antes y así entonces uno puede también tener financiación desde ese lugar más. Laura, de todas formas, no sé cómo es tu nombre. Agustín. Vení. Pasá la bici. No, más allá de todas las opciones que dio Laura, súper válidas por supuesto, te invito, Agustina, que te acerques a Casa de Producción. Hay fondos para emprendedores tecnológicos o no tecnológicos, no son muchos, pero sí los hay. Así que te invito, como te decía, que te acerques y podemos sentar y yo te muestro qué opciones hay. Todas tienen sus características especiales, sus pros y sus cons, pero vale la pena evaluarlas. Así que son varias, repito, el abanico es bastante amplio. ¿Dónde es la dirección? El Puerto San Carlos, acá abajo. Sí. Te esperamos. Gracias. Gracias. Bueno, estuvo bien y les juro que esto no fue... no estaba negociado, pero bueno, nos salió redondo. Gracias, Max. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra inquietud? ¿Tienen ya sus ideas de proyectos? ¿Están pensando? Con respecto a los números, ¿no? En proyectos que por ahí son de alto grado innovativo, por ahí como los que van a ser presentados en el IEC 50K, por ahí ese grado de innovación hace muy difícil llegar a números que son certeros más que supuestos. Y por ahí uno siente, como decía María Luz, que está inventando todo, ¿no? Que está suponiendo todo y la validez de esos números termina siendo prácticamente nula o puede ser completamente certera, dependiendo de que también nos vaya con la suposición. ¿Qué herramientas podemos encontrar como para alcanzar números más certeros? Bueno, además de la clásica respuesta que sería contratar a un licenciado en administración, no hay plata para eso. Somos becarios, ¿no? Bueno, para la próxima. Cobramos poquito y no tenemos plata, ni para hacer un focus, ni para hacer... Bueno, entonces esa opción no. Pedimos que forma voluntaria los señores evaluadores. Participamos voluntariamente. Bueno, es así. Bien, a mí como evaluadora me pasa que cuando veo un proyecto de inversión, un plan de negocio, que tiene muy desarrollados los números, me gusta mirarlo en detalle. Bueno, mi experiencia de trabajo en distintas empresas tiene que ver con lo financiero. Entonces, si bien no soy un especialista en mercado de capitales, así que no voy a dar asesoramiento respecto de las LEVACs, lo anticipo, sí tengo experiencia en el armado de planes de negocios y en su correspondiente presupuestación. Lo primero que voy a mirar es que haya lógica entre lo que está planteado en la parte literal y lo que está planteado en la parte de los números. ¿Sí? Tiene que haber mucha relación, por eso les sugiero que hagan esa construcción en paralelo. ¿Sí? Que no armen primero todo lo literal y después vayan a los números porque es un error. Después van a encontrar que hay que modificar algunos aspectos porque los números no cerraron. Entonces vayan probando una cosa con la otra. Van a tener que hacer suposiciones. El planeamiento estratégico es una actividad ex ante, es previa a la acción. Y desde ese lugar no queda otra que sumergirse en un mundo de especulaciones. O sea, no vas a poder armar
una presupuestación o un plan que de alguna manera no tenga algún dato inventado. Ahora bien, como me decía un gerente financiero en una charla, Laura, siempre es mejor que haya un número a que no haya ninguno. Así que cuando el número sea inventado, lo pones y decís, este es un supuesto. ¿Sí? Cuando hay un número que está extraído de la realidad, por ejemplo, la cotización de la moneda extranjera o la aplicación de los porcentuales que tienen que ver con tasas, se ríe Mariana, no sé por qué, la imposición del 21% del IVA o el porcentaje que corresponde a ingresos brutos, esos son datos que salen, digamos, de la práctica cotidiana, o sea, hay lugares de donde extraer esos datos. Cuestiones que tienen que ver con precios de referencia, se los podés pedir a distintos proveedores que te hagan alguna cotización. Podés ver de buscar precios en Mercado Libre, que también es una fuente de acceso muy fácil. Los evaluadores también podemos entrar y comparar con lo que se ve. Si un mismo producto tiene varios precios, bueno, calculás un promedio o tomás el más caro, ¿no? En este criterio de poder armar el plan de negocios desde un punto de vista bien pesimista. Cuando hablamos del plan de negocios desde un punto de vista pesimista, yo pienso, al momento de armar los números, en que nos va a tocar lo peor, es decir, pagar temprano y cobrar tarde, ¿no? Entonces ahí, si el proyecto se banca eso, tenés una gran cosa. En los números siempre va a haber algún aspecto que va a ser inventado, pero no lo dejen en blanco. Pongan la mejor suposición que ustedes encuentren, ¿sí? Ya te digo, es un ejercicio. Normalmente las empresas cuando quieren hacer inversiones hacen el ejercicio del armado del flujo financiero, el cash flow, el estado de tesorería o como cada empresa lo llame, para poder evaluar si el proyecto resulta ser interesante para poder llevarlo adelante o no. Y la mayoría de los datos tienen que ver con cosas que se terminan asumiendo o se presupone que van a ser de determinada forma. Cuando hablábamos de las preguntas y yo les decía hipótesis de presupuestación, si son realistas, las que ustedes consideren que, bueno, que pueden llegar a tener alguna duda en cuanto a si son reales o no, las ponen con un signo de pregunta o las marcan de alguna manera para que el evaluador sepa que ustedes están asumiendo una suposición en ese sentido. No den las cosas por sabidas, porque los evaluadores no sabemos nada del producto o del servicio, no sabemos nada del sistema de producción, no sabemos nada de lo que ustedes están planteando. Nuestro trabajo va a ser simplemente el de revisar todo el proyecto y ver que sea coherente, que haya una relación de medios afines en lo que está planteado en ese plan de negocios. ¿Sí? No me reía por el valor del dólar, que lo ponía como dato de valor del dólar. La otra cosa que se me ocurre con eso es que nos ayudó, era que si uno sabe que esa cosa la siente inventada, es difícil para uno que viene de las ciencias duras, sí, que 2 más 2 le da 4, sí, no saber si le pones 4,5 o 4,2. Una cosa que tranquiliza el espíritu, por lo menos en el que no se siente uno tan macaneador, es poner límites. O sea, porque estamos acostumbrados a jugar con los límites en muchos de los que hacemos estas cosas. Es decir, mira esta variable que le puse tal valor, pero fíjate, si yo lo reduzco un poco, me da tanto, y si lo reduzco otro poco, me da tanto. Y eso ayuda, porque de alguna forma transparenta el que lo miraste. Totalmente, nosotros llamamos a eso, que me imagino ustedes también lo llamarán de una manera similar, análisis de sensibilidad. Es decir, cuando armamos un proyecto de inversión, normalmente lo que hacemos es jugar con el análisis de la sensibilidad. ¿Qué es esto? Decir, bueno, vamos a presuponer que todos los costos de producción de un determinado producto aumentan un 10%. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la rentabilidad? Vamos a pensar que las suposiciones que hicimos respecto del mercado caen un 10%, un 20%. Entonces, de alguna manera lo que estamos es forzando los límites del proyecto, ¿sí? Es importante que armen la planilla de presupuestación en un Excel y que la pongan con fórmulas linkeadas de manera tal que cuando ustedes están haciendo esos juegos, la planilla se vaya autocalculando por sí misma, para que de esa forma puedan ir ustedes también jugando un poco con los valores. Uno tiene que hacer ese juego. Quiero hacer una aclaración.
Perdón, una aclaración más. Mencionaste a la pasada proyectos con la idea de que tienen que ser muy sofisticados. Yo quiero dirigirme a todos, absolutamente todos los candidatos que tenemos en todo el país, sobre algo que nos han dicho participantes de ediciones anteriores. Tienen la imagen de que, bueno, si no es el proyecto de nanotecnología y no sé qué, no me puedo presentar. Hemos tenido ganadores con proyectos realmente sofisticados y hemos tenido ganadores con proyectos cuya base tecnológica no era terriblemente sofisticada, pero era muy sólido el plan de negocio. Estaba muy bien conformado el equipo, estaba bien avanzado, tenía un grado de madurez. Entonces, que sea de base tecnológica significa que yo no puedo presentar un proyecto para vender pizzas o miel, ¿está bien? Tiene que ser de base tecnológica, pero no necesariamente la profundidad o sofisticación tecnológica te va a hacer llegar al final, porque si tenés un proyecto muy sofisticado, pero tu plan de negocio es muy débil, vas a quedar en la evaluación previa y no vas a llegar al final. En cambio, como te dije antes, hemos tenido finalistas con proyectos realmente sencillos: coordinación de semáforos, fabricación de kayaks, fabricación de colectores solares para agua caliente, cosa que ustedes saben que tiene un origen tecnológico, etcétera, pero no es de gran sofisticación. Sin embargo, el plan de negocio estaba muy bien armado, era suficientemente sólido y de hecho algunos de ellos, como este por ejemplo, ya están vendiendo por todo el país. Entonces, no desmitifiquemos el asunto de la sofisticación tecnológica. Tiene que tener base tecnológica, pero lo más importante es que el plan de negocio sea sólido. Bueno, y por último, comentarles que uno de los aspectos que se hace, en los que se hace especial hincapié en la evaluación tiene que ver con la conformación del equipo humano. Cuando nosotros los evaluadores del área comercial, administrativa, analizamos los proyectos, estamos también pensando en ver cómo se ha resuelto la integración del equipo de trabajo y cómo se han distribuido las cargas de trabajo, de manera tal que se pueda ver en la práctica o tener una idea al menos de cómo va a ser la coordinación. Se supone que una gran idea va a tener que ser dividida en partes pequeñas, en pedacitos chiquitos, y la conformación del equipo humano es la que va a permitir ensamblar todas esas partes para hacer que el proyecto en definitiva vaya funcionando. No tengo nada más, no sé si hay alguna otra pregunta. Las chicas, ahí, ¿estamos bien? Bueno, me despido, muchas gracias. Les agradecemos a todos. Les agradecemos a todos la presencia acá. Estamos disponibles a través de las redes, a través de los mails, a través de todas las formas de conexión como para recibir preguntas. Hay tiempo hasta el 13 de agosto. Ustedes corren hasta el 13 de agosto. Nosotros empezamos a correr del 13 de agosto en adelante. Entre el 13 y el 8 de octubre se hacen las evaluaciones. Entre el 8 y el 12 de noviembre se mejoran los proyectos y la final, a los que ya los invitamos, es el 23 de noviembre acá en Bariloche. Gracias por venir y muchísimas gracias, Laura, por esto.